noche en Desde las Cámaras, el senador César Cravioto Romero, vocero de Morena en la Cámara Alta, nos cuenta los aciertos y los pendientes legislativos que deja este periodo ordinario. También analizaremos una nueva reforma del Ejecutivo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y además una entrevista con el presidente de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, Miguel Ángel Lucero Olivas, sobre la necesidad de reactivar un fondo que apoye a este importante sector. Desde las cámaras comenzamos. Con la conclusión esta semana del periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras legislativas federales, termina formalmente el primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Si bien se entrará a un tiempo de receso de 4 meses, el Poder Legislativo abrirá un espacio para la reflexión y análisis de temas relevantes para el país y que quedaron pendientes de aprobarse. Para nadie ha sido ajeno el clima de polarización alcanzado en los días recientes en el Poder Legislativo. Sin embargo, será muy importante que todos realicen un esfuerzo a la conciliación. La semana próxima iniciarían los trabajos de la Comisión Permanente, pero también podrán reunirse las comisiones legislativas en las que se encuentran temas de la mayor relevancia en materia económica, social y de seguridad pública. De ahí la importancia que se llegue a los acuerdos necesarios para sacar adelante los dictámenes pendientes que podrían discutirse en un eventual periodo extraordinario de sesiones. Desde aquí vamos a poner bajo la lupa los resultados de este quehacer legislativo. Esto fue lo que ocurrió durante el cierre del segundo periodo ordinario de esta legislatura. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General en materia de desaparición forzada. El pasado 6 de abril, el Ejecutivo Federal presentó a esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa que tiene como propósito la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana, dirigido exclusivamente a personas desaparecidas. Con 489 votos a favor, el tema fue aprobado en San Lázaro y posteriormente avanzó al Senado de la República. La senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, habló sobre la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. Con este centro se fortalece a la Comisión Nacional de Búsqueda y así brindará una herramienta efectiva y certera para la identificación de las personas desaparecidas, así como un trato digno a los cuerpos y restos humanos que se encuentran sin identificar. La iniciativa que reforma la Ley General en materia de desaparición forzada de personas se aprobó por unanimidad con 117 votos a favor. Posteriormente, en el marco de la declaratoria de clausura del periodo ordinario de sesiones en el Senado, la presidenta Olga Sánchez Cordero hizo un recuento del trabajo legislativo en la Cámara Alta. Logramos establecer en la Constitución el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación del daño y la garantía de no repetición. Procesar las inquietudes de la publicidad durante la revocación de mandato. Fortalecer constitucionalmente la coordinación y profesionalización de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Nacionalizar el litio, por poner solo algunos ejemplos. El presidente de la Junta de Coordinación Política también hizo un resumen del trabajo legislativo. Ha sido una Cámara fructífera. En la primera legislatura, 60% de productos legislativos se aprobaron por unanimidad, 40% de mayoría. Pero más aún, en esta legislatura hemos aprobado por unanimidad el 80% de productos legislativos, 80%, y solo el 20% por mayoría. Finalmente, la presidenta del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, hizo la declaratoria de clausura del periodo ordinario de sesiones. La Cámara de Senadores de la 65ª legislatura del Honorable Congreso de la Unión declara concluidos sus trabajos correspondientes al segundo periodo de sesiones ordinarias de su primer año de ejercicio
constitucional. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños, que hizo en la entrevista al senador Miguel Ángel Lucero Olivas para platicar sobre la reactivación al fondo minero. En materia de justicia social, el Fondo Minero fue una de las herramientas más importantes que se tenía en todo el país, donde las empresas mineras destinaban un porcentaje importante para el desarrollo de las comunidades donde se encuentran sus minas. Desafortunadamente desaparecieron, pero ¿cómo recuperarlo? De eso vamos a platicar con el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, presidente de la Comisión de Minería del Senado de la República. Pues desafortunadamente no nada más debe de fortalecerse, debemos de recuperarlo. Debo decirte que a partir de 2018 este fondo minero pues fue empleado para temas de educación. Entonces actualmente solamente tenemos remanentes del fondo minero. ¿A qué le llamo remanentes? A lo que los municipios no pudieron tener acceso por no tener los expedientes completos o por no tener documentación, los proyectos técnicos de lo que se tenía que hacer. Y todavía hay por ahí algo de fondo minero. Pero actualmente pues no tenemos fondo minero. Es una lucha que tenemos que seguir dando desde nuestro escaño. Claro que están dispuestas porque son los principales beneficiarios, ya que se aplicaban directamente en las comunidades donde se implementa la minería. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que sensibilizar al Poder Ejecutivo. De alguna manera el presidente de la República vio necesario disponer de este fondo minero, ya que él sabía del mal uso que se le estaba dando en muchos casos a este fondo minero. Entonces, una de mis labores como encargado del tema de minería aquí en el Senado, como presidente de la Comisión de Minería, es básicamente yo tengo que buscar al presidente de la República, tengo que resensibilizarlo sobre el impacto benéfico que tenía y que puede seguir teniendo el fondo minero sobre las comunidades. La actividad minera representa casi el 3% del Producto Interno Bruto. Entonces a ese 3% quítale por ahí o calcúlale el 7%. Eso es lo que se aplicaba en el fondo minero. Traemos un proyecto para sacar una nueva ley minera y traemos el proyecto de impulsar y lograr recuperar este fondo minero para beneficio de las comunidades donde existe esta actividad productiva. El fondo minero se puede convertir en una herramienta social importante para poder permear todos los beneficios que pueda generar los impuestos y sobre todo ese porcentaje que está dispuesto a entregar el sector minero para beneficio de las comunidades donde están establecidas sus minas. Es poquito, pero sirve para darle mucho a estos cientos de miles de habitantes de nuestro país. Una nueva iniciativa del Ejecutivo busca la redistribución de funciones para cubrir con la estructura mínima las necesidades de vigilancia y control de la función pública. Alicia Salgado nos da su opinión. Hola Adriana, qué gusto de saludarte. Fíjate que pensábamos que el periodo ordinario de sesiones en el Legislativo estaba prácticamente concluido o que se pudieran recibir algunas iniciativas del Ejecutivo Federal en estos días que tenían que ver con la reforma al sistema electoral o tal vez el tema de la Guardia Nacional, pero no. Resulta que el presidente, sorpresivamente, hay que subrayarlo, mandó una iniciativa el martes por la noche a la Cámara de Diputados, una iniciativa que se le dio entrada ya y que es un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ¿Qué tiene esta iniciativa de sorprendente? Que el presidente, cuando llega a funciones, inclusive desde que fue candidato, anunció que la Secretaría de Hacienda concentraría en él todo el proceso de compras públicas. Y de hecho dio a conocer que la Oficialía Mayor de Hacienda, en su momento a cargo de Raquel Buenrostro, sería quien nombraría a los representantes o equivalentes de Hacienda a quienes son secretarios de Administración y Finanzas en todas las dependencias del Ejecutivo Federal y también, por ende, concentraría el sistema de compras públicas. Se hizo muy famoso por el tema de medicamentos, pero a través de ellos se han hecho todas las licitaciones concentradas, etcétera. Bueno, pues la sorpresa es que esta iniciativa devuelve a la Secretaría de la Función Pública todo el sistema de compras de gobierno y la Secretaría de Hacienda recupera su oficialía mayor.
Claro está, creo que vale la pena que te comente el tema, porque sería la Secretaría de la Función Pública la que nombraría o removería a todos los titulares de las unidades de Administración y Finanzas, con excepción del que corresponda a la Defensa Nacional, a la Marina y tampoco a las empresas del Estado, entre ellas particularmente Pemex y CFE. Estas tienen autonomía, o es el caso de Banco de México y los organismos autónomos. En la Secretaría de la Función Pública se concentran todas las negociaciones comerciales relacionadas con compras del sector público, se coordinan las compras estratégicas y se elaborarían disposiciones que promuevan la participación de la Proveeduría Nacional. Mira, la Secretaría de la Función Pública ha venido desarrollando un sistema que se llama BESA, que es un sistema de seguimiento electrónico de quienes compran y cuánto compran y a qué precio llegan y en qué condiciones de mercado lo hacen. Ya tiene control sobre más de 3.600 compradores públicos o servidores públicos que compran, y también los tiene inspeccionados hacia al detalle. Son cerca del 80% de las compras, cerca de 160,000 contratos. De ese tamaño es el gobierno, de tal manera que esta iniciativa tiene una verdadera relevancia. No sé si vaya a ser aprobada fast track. No requiere más que la mayoría de Morena. Quedan 3 sesiones. Puede ser. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Hasta la próxima, Adriana. ¿Y cuáles son los grandes pendientes que deja a su paso la 65 legislatura? Ya está aquí con nosotros Claudia Ivette García. ¿Qué tal, Claudia Ivette? Adriana, un gusto estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Termina el periodo ordinario de sesiones y nuevamente quedan muchos pendientes en el Congreso de la Unión. Hagamos un balance de cuáles fueron los temas que se quedaron en la congeladora legislativa. Una vez más no avanzó el tema del cannabis. Recordemos que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis es un caso que llegó al Congreso desde el 2019. Ya se había prorrogado esta discusión parlamentaria al menos en 3 ocasiones. ¿Cuándo llegará a término este proceso de análisis, discusión y votación? Al menos este periodo ordinario de sesiones ya no sucedió. Pero la lista de pendientes apenas inicia, porque una serie de nombramientos están a la espera en la Cámara Alta. Recordemos que según dicta nuestra Constitución, es facultad exclusiva del Senado de la República el ratificar nombramientos. Se quedaron en el tintero al menos 38. Algunos están relacionados con temas tan relevantes como nuestra democracia, el derecho que tenemos al acceso a la información y la protección de nuestros datos personales e incluso nuestros derechos humanos. Veamos, ¿por qué le digo que son espacios estratégicos que tienen que ver con nuestros procesos democráticos? Se quedaron pendientes los nombramientos de al menos 21 vacantes en 18 tribunales electorales estatales. Esto implica que nuestros juzgados en materia electoral permanezcan incompletos. Además, también hay nombramientos pendientes en 5 de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También hay nombramientos pendientes en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Recordemos que desde el pasado 9 de febrero, esta instancia le notificó al Senado que el 31 de marzo de este 2022 concluían sus responsabilidades 2 comisionados. A la lista de nombramientos pendientes se suma el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, en un tema tan relevante como el combate a la corrupción, también se quedó pendiente un nombramiento. El Senado nos quedó a deber una vacante en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Este es el balance de los pendientes que nos dejó el cierre del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. El periodo ordinario más corto que tiene el Congreso en el año. Recordemos que duró 3 meses, febrero, marzo y abril. Adriana, estaremos muy pendientes de la Comisión Permanente. Así es, vamos a estar pendientes de la Comisión Permanente y de los temas que se quedaron pendientes de discutirse y aprobarse. Gracias, Claudia Ivette. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso estará con nosotros el senador César Cravioto, quien es el vocero de Morena en la Cámara de Senadores y con quien vamos a platicar sobre lo que se aprobó durante el periodo ordinario de sesiones y los grandes pendientes para la próxima legislatura.
habrá una discusión para que se reduzca el número de diputados, senadores plurinominales, si bien creo que en el tema de la representación proporcional tiene que seguir habiendo diputados y senadores plurinominales. Creo que este número puede reducirse para que también baje el gasto tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, César Cravioto Romero, nuestro invitado esta semana. Hablará de lo que viene y de lo que se ha aprobado, ya que él es el vocero de Morena en el Senado. Las propuestas de leyes para un país mejor, escucharemos muy atentos lo que platica el senador. Gracias por continuar con nosotros. Ya está aquí vía Zoom el vocero de Morena en la Cámara de Senadores, César Cravioto, con quien vamos a platicar sobre lo que se aprobó durante el periodo ordinario de sesiones y los grandes pendientes para la próxima legislatura. César, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Adriana? Buenas noches, un saludo a ti, a tu auditorio, aquí a la orden, como Buenas siempre. noches. Pues cerrando un periodo ordinario de sesiones con muchos trabajos, muchas aprobaciones, muchas iniciativas discutidas y aprobadas, pero también grandes pendientes. César, ¿nos pudieras dar un balance de los temas relevantes que se aprobaron y qué sigue? ¿Va a haber un periodo extraordinario? ¿Cuáles son los grandes temas pendientes? Bueno, sin duda sí salieron temas muy relevantes para la vida pública del país. Salió el tema de la modificación a la ley minera para que el litio sea propiedad de la nación. Sacamos la ley general de movilidad, que también es una ley muy relevante para el país. Sacamos también las leyes para que se sancione cuando hay violencia laboral, que también es una ley importante, toda la ley de impuestos generales para importación y exportación, que era una ley muy importante, pues para que se pudieran tabular las regulaciones de los costos de importación y exportación. Sacamos nombramientos de muchos embajadores, embajadoras, de distintas regiones para el mundo, de mexicanos para el mundo. Bueno, y también se dio todo el debate en este periodo sobre la revocación de mandato, las posibilidades que teníamos los legisladores para participar o no en la discusión y la difusión de esta importante ejercicio democrático que hubo en el país ahora apenas en el 10 de abril. Como, digamos, la parte fundamental de lo legislativo. ¿Qué faltó? Bueno, faltaron nombramientos porque no hubo condiciones para sacar los acuerdos para nombrar con 2/3 partes aquí en el Senado de la República, nombramientos de consejeros del INAI, de consejeros de Pemex, de representantes jurisdiccionales, tanto en los estados de la República como en las salas superiores, que esos temas quedaron pendientes. Avanzamos internamente por ejemplo, la Ley General de Cannabis. Se presentaron varias iniciativas. Yo fui de los senadores que presentó 3 iniciativas al respecto, pero no pasamos de esa discusión, no llegamos a la discusión en comisiones de esa ley, que tenemos que seguir avanzando porque no puede seguir congelado este tema. Como varios de los pendientes, sabemos que viene tanto la ley general para modificar la Constitución, para revisar lo que está pasando en el ámbito electoral en el país. Sabemos que vendrá para el siguiente periodo y vendrá también para el siguiente periodo
la reforma constitucional para la Guardia Nacional como dos de los temas más importantes que tendremos para el 2000, para el segundo periodo del 2022. Senador, tú lo acabas de mencionar, dentro de los dos grandes pendientes está el tema de la Guardia Nacional y la reforma electoral. Tú como vocero, platícanos un poco cuál es la idea, cómo viene la iniciativa, qué es lo que se va a intentar reformar. Bueno, sobre la ley electoral, pues hay varios temas que van a venir en la propuesta que mande el Ejecutivo, pero algunos adelantos que puedo dar es que pues, vendrá una reducción en los presupuestos para los partidos políticos. Creo que es una demanda ciudadana que ya lleva muchos años, porque los partidos políticos no gasten tanto en sus prerrogativas, en los gastos de campaña. Eso es un tema muy importante. Segundo, habrá una discusión para que se reduzca el número de diputados, senadores plurinominales. Si bien creo que en el tema de la representación proporcional tiene que seguir habiendo diputados y senadores plurinominales, creo que este número puede reducirse para que también baje el gasto tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y viene un tema que también ya se adelantó la discusión, cómo elegir a los próximos consejeros electorales del INE. Hay el planteamiento del presidente de la República de que sean por la vía directa, con el voto directo de la ciudadanía, y ese será un debate fundamental dentro de la ley electoral. Y así tenemos que entre todos trabajar para que la democracia nos cueste menos a los mexicanos y a las mexicanas. Yo creo que son los puntos nodales de la reforma electoral. Y sobre el tema de la Guardia Nacional, bueno, que quede estipulado constitucionalmente el funcionamiento que ya está de la Guardia Nacional, pero que se consolide esta institución de reciente creación y que es necesario para seguir trabajando para lograr la paz en el país, que si bien se han dado pasos importantes para lograr esta pacificación de México y para bajar los índices de violencia, tenemos que seguir dando pasos legislativos para consolidar esta institución que, insisto, es de reciente creación y que tenemos que dejarla pues, muy blindada para los próximos sexenios en este país. Senador, estas dos reformas que son de suma relevancia, ¿se van a discutir en un periodo extraordinario o hasta septiembre que comience el nuevo periodo ordinario? Yo creo que la discusión puede iniciar, de hecho, una vez que llegue al legislativo. Entendemos que una va a llegar primero a diputados y la otra va a llegar primero a senadores, pues que se empiece a discutir, que se empiece a abrir el debate en la opinión pública. Creo que es muy relevante que se puedan adelantar los foros, etcétera, para que ya la discusión en comisiones y la discusión en los plenos pues sea en el próximo periodo, a partir de septiembre. Pero eso no quiere decir que no podamos iniciar el análisis, el debate público, hasta el planteamiento de mesas de trabajo con especialistas, etcétera. Otro tema que quedó pendiente, y bueno, es un tema que ha sido polémico, que ha polarizado a la opinión pública, a la sociedad, el tema de la cannabis. ¿Se va a discutir también en un extraordinario o en un periodo ordinario? Porque es un tema que, bueno, también ha quedado pendiente en esta legislatura y no se ha podido discutir y aprobar. Yo creo que tiene que primero hacerse una buena discusión en comisiones antes de pensar en un extraordinario. Hay varias iniciativas. Insisto, yo metí 3 iniciativas al respecto. La presidenta del Senado, la senadora Olga Sánchez Cordero, también metió una iniciativa. Está una iniciativa que había trabajado el propio coordinador del grupo parlamentario, el senador Monreal, junto con el ex senador Menchaca, que hoy es candidato a la gobernatura de Hidalgo y que era presidente de la Comisión de Justicia aquí en el Senado de la República, que también ya tenían un trabajo adelantado. Nosotros abrimos la discusión a muchos colectivos de consumidores, de usuarios,
tanto de usuarios que tienen que ver con temas médicos como de usuarios que tienen que ver simplemente por la diversión, etcétera, del consumo de la cannabis. También se tiene que discutir el tema industrial de la planta. Entonces, da para tener varios meses de trabajo para que llegando al siguiente periodo pues ya se pueda subir al pleno. Creo que son de los temas que valen la pena también abrirlos a la discusión porque hay muchos tabús al respecto y que no parezca que se quiere sacar a fuerza en un periodo extraordinario, sino más bien que se debata en estos 3-4 meses que tenemos antes de iniciar el próximo periodo y que nos permita llegar con mucha información toda la sociedad y desmitificar varios temas que tienen que ver con esta planta, pues que es México, uno de los países donde más se produce y donde más es fértil para ella. Entonces, creo que es muy importante que todos hablemos del tema porque también tiene que ver con la pacificación del país. César Cravioto, vocero de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado. Muchas gracias por estar con nosotros aquí vía Zoom. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias por darle seguimiento a todo el trabajo en este periodo que está concluyendo el día de hoy. Y yo sé que el espacio que tienes justamente está enfocado al trabajo en las distintas cámaras y qué bueno que haya un espacio como esto en un medio tan relevante de información como es TV Azteca y que le estén dando seguimiento a la discusión que hay siempre muy intensa y muy relevante para la vida pública del país. Te felicito por mantener ya además por muchos años este espacio. Así es, César, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros y no se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.